Son las reacciones inconscientes para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos podría enfrentar esa realidad. Son mecanismos automáticos, no conscientes que protegen del dolor emocional. El tema es que no nos beneficia en absoluto el no ser conscientes de en qué momento estamos utilizando algún mecanismo de defensa, ya que lo que estamos provocando es no ver y sobre todo no sentir lo que en verdad estamos viviendo. Esto obviamente impedirá que enfrentemos la situación con objetividad. Usamos la evasión cuando no enfrentamos la situación, le damos la vuelta, generando inconscientemente motivos, entre comillas, para no sentir la incomodidad emocional de vivir lo que futurizamos como malos momentos. Por ejemplo, si Pedro crea imágenes mentales de la incomodidad emocional que acarrea buscar a Álvaro, decirle que quiere hablar con él, con la posibilidad de que tengan una discusión, y no enfrenta a Álvaro dándose a sí mismo una serie de excusas, Pedro está utilizando inconscientemente la evasión, para no sentir las emociones incómodas que provoca el discutir. Tiene temor también a enfrentar las posibles venganzas emocionales que la gente usa frecuentemente, como quitarle el habla a alguien, o darse la vuelta haciendo una mala cara, o andar chismorreando, por dar algunos ejemplos. Pedro se tiene que dar cuenta que está viendo sus propios juicios y no la realidad. El paso más difícil es atreverse a confrontar. Podemos aprender a modificar nuestra interpretación de las situaciones y no necesitar tanto los mecanismos de defensa. No podemos modificar la realidad, pero sí podemos interpretarla de manera consciente. La gran diferencia es que al ser consciente qué mecanismo de defensa estoy usando, podré hacer consciente lo hasta entonces inconsciente. Entonces podré hacerme cargo conscientemente. Lo que en realidad provoca la emoción no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Lo que la mayoría de la gente cree es que las conductas dependen de lo que les pasa, de los eventos que les suceden a su alrededor. Por ejemplo, si alguien insulta, entonces es muy probable que el insultado se sienta justificado para también agredir, ya sea de forma verbal o con un gesto, o justificado para apartarse molesto o con alguna otra conducta que corresponda, entre comillas, con lo que pasó. Es decir, considera que la causa de su conducta es lo que pasa fuera de él. Pero, ¿sería posible que el insultado actuara de manera benevolente con quien lo insultó? ¿No hay algo que no sea el evento que le acaba de suceder y al cual achaca su conducta lo que en realidad la provoca? Quien responda que sí a estas preguntas está afirmando que hay algo que depende del interior del insultado y no puramente de su exterior, lo que causa sus reacciones agresivas. Está afirmando algo muy comprometedor, porque entonces ya no podrá en lo futuro echarle la culpa de sus reacciones a lo que pase fuera de él. Te presento un ejemplo muy sencillo, el de una persona al que rechazaron al postularse para una vacante en una empresa. Como puedes ver, hay tres núcleos aquí, tres elementos centrales: los pensamientos, las emociones y las conductas. Y las flechas indican que el pensamiento da lugar a las emociones a las conductas y las conductas a nuevos pensamientos.
Si por ejemplo la persona al ver que lo rechazaron dice, no me aceptaron solo porque no tengo título profesional, no me lo dijeron, pero yo sé que fue por eso. Ese pensamiento puede provocar en la persona que se sienta frustrado, es decir, una emoción, y luego se deprime. Como ven, los pensamientos dan lugar a las emociones. Y las emociones dan lugar a las conductas. Si la emoción es que se siente frustrado y se deprime, bueno, la conducta muy probablemente es que se encierre en su casa y que no salga durante una semana. Voy a explicarte aquí uno de los mecanismos de defensa más usados, la evasión. El dejar las cosas para después, dándonos a nosotros mismos una razón de que no es más que una justificación, no es una razón, para no sentirnos mal ante nosotros mismos por no estar enfrentando la situación. Porque en el fondo sabemos que lo más inteligente es enfrentar. Aquí, como habíamos visto, bueno, como seguimos viendo, el pensamiento da lugar a las emociones a las conductas. Si el pensamiento de Pedro es, si no hablo con Álvaro para exigirle que deje de poner el equipo en mi contra, esto va a empeorar, ese pensamiento da lugar a emociones correspondientes con el pensamiento. Por ejemplo, temor a que haya discusiones fuertes y a que Álvaro se desquite hablando todavía peor de él. Es una emoción que se deriva del pensamiento. Si hubiera pensado otra cosa, la emoción sería otra. Y esa emoción da lugar a una conducta. No aborda a Álvaro. La emoción provoca una conducta. Y la conducta a su vez provoca pensamientos. Mejor otro día, ahorita hay mucho trabajo, andamos todos muy estresados. Esto puede ser que sea cierto, pero en realidad esa conducta de posponer no es la conducta más adecuada, está en realidad justificándose. Este es un mecanismo de defensa. ¿Qué crees que falte? Las creencias. Las creencias son las que dan lugar, son las que inician toda esta cadenita. Ese pensamiento de si no hablo con Álvaro para exigirle que deje de poner el equipo en mi contra, si no lo hago, esto va a empeorar. Eso no sale de nada, surge de alguna creencia que él tiene y que muy probablemente la escuchó en su infancia. Si alguna vez escuchó que su mamá le decía a su papá cuando él era pequeño, si no le exiges a la gente no reacciona, eso se le quedó grabado como algo cierto, como una regla. Entonces, en este momento inconscientemente le viene solamente y entonces piensa que si no le exige a Álvaro, va a poner, esto va a empeorar. Ese pensamiento, como hemos dicho, genera temor, ese temor genera conductas que no aborda a Álvaro y esa conducta vuelve a generar otros pensamientos, mejor otro día, ahorita hay mucho trabajo y andamos muy estresados, y ese pensamiento también viene de otra creencia. ¿Sí? Como dice allá arriba a la izquierda, es normal que andes estresado con todo lo que tienes que hacer, pero esa creencia también viene de su infancia. Por eso está ahí un muñequito con una cárcel donde las creencias muchas veces encarcelan a nuestra razón. Sí, las creencias muchas veces dominan a la razón. Otro mecanismo de defensa que tal vez es el más usado, echar fuera de mí lo que me hace sentir dolor emocional, es decir, lo proyecto. Pero ¿cómo voy a pensar si aquí todo urge? ¿Sí? Ese pensamiento, como hemos visto y vamos a ver, viene de una creencia, y ese pensamiento genera una emoción, ansiedad, preocupación, y esa emoción puede ser, y como dije anteriormente, depende de la personalidad. No necesariamente ese pensamiento va a dar ansiedad. En una persona agresiva lo que va a provocar es coraje tal vez.
Lo que es importante que aprendas es que el pensamiento es el que genera las emociones. Las emociones no vienen directamente del entorno, sino lo que interpretas del entorno. Y esa emoción da lugar a una conducta, siempre apurado, regañando a los demás, quejándose, pero eso no viene de otra cosa más que de las emociones que interiormente estás sintiendo. Y eso da lugar a otros pensamientos. Ya no me voy a preocupar, que pase lo que tenga que pasar, primero está mi salud. Y eso puede hacer que sea un pensamiento muy racional, pero en realidad lo que está haciendo es evitando el confrontar lo que en realidad tiene que enfrentar. ¿Te acuerdas de qué es lo que falta? Efectivamente, las creencias. Ese pensamiento, pero ¿cómo voy a pensar si aquí todo urge? Muy probable que venga de la creencia. No se puede pensar cuando uno cuando uno anda a la carrera. ¿De dónde viene esa creencia? De lo que nos sucede en la infancia. A lo mejor un día escuchó Pedro que su papá le decía a su mamá o a quien sea, pero ¿cómo voy a pensar cuando anda uno a la carrera? No se puede pensar cuando uno anda a la carrera. Eso se le quedó grabado como una regla, como una manera, como una conducta adecuada, una creencia adecuada, y algo que se va a formar, que va a pasar a ser parte de su repertorio de creencias, y esas creencias van a dar lugar a pensamientos a las emociones a las conductas, y todo el círculo que estamos viendo aquí, que es muy importante que lo aprendas, porque lo que podemos deducir aquí es que las emociones no vienen directamente del entorno, vienen de los pensamientos, y los pensamientos de las creencias. ¿Dónde hay que actuar para cambiar la conducta, las emociones? En las creencias. No aprisiones el razonamiento. No te dejes dominar por las creencias. Razona. Como se dijo en un principio, esta cápsula está dedicada a que te des cuenta que usas de manera inadvertida mecanismos para evitar tus temores inconscientes. Son mecanismos. ¿Sí? Tu cerebro ya tiene circuitos neuronales que dan lugar a esas conductas y a esas emociones. La manera de resolver los temores no es con las emociones, sino a través de un análisis racional. Evita usar mecanismos de defensa que solo agravan los problemas. En otro episodio de este caso de Pedro Salcedo te ofreceremos otra cápsula de formación personal y profesional respecto de cómo cambiar creencias. Como has visto, es sumamente importante cuestionar y cambiar las creencias destructivas. Bueno, pues espero te haya sido útil. Como dice aquí, estoy a tus órdenes para que planeemos si te pareció útil un evento de formación profesional en línea en tu empresa para ti, sesiones de coaching individual. Estamos a tus órdenes. Tu servidor Juan Carlos Espinosa, socio de ANS Consulting.